Los sonidos en primera fila que usted quiere escuchar. Desde el amanecer. Román Losinski. Circuito Éxitos. Son las 7:39 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Bueno, es el quinto día de nuestro seriado sobre contaminación. Hemos hablado de la contaminación visual, de la auditiva, de la del aire, de la del agua el día de ayer. Ahora, nos podemos plantear, se puede hablar, sería correcto el concepto de contaminación, por ejemplo, por redes sociales. Bueno, igual que en días anteriores tenemos a dos especialistas en la materia para hablar de ello. Damos la bienvenida a esta hora a Isabel Viloria, periodista, coordinadora del Observatorio Venezolano de Fake News. Isabel, ¿cómo estás? Buen día. Un saludo desde la isla de Margarita. Qué rico. ¿Cómo amanece la isla? Bueno, con un poco de lluvia, pero divina como siempre. La perla del Caribe. Qué bonito. Isabel, ¿existe un concepto o algo parecido como contaminación por redes sociales? No sé si saturación, no sé si burnout. ¿Hay un concepto que defina esto a lo que me quiero referir? Bueno, lo habíamos estudiado, analizado desde distintas perspectivas. Por supuesto, siempre ha sido una preocupación en términos del flujo de informaciones. Y a partir de esta pandemia del COVID-19 decretada en 2020, incluso la Organización Mundial de la Salud acuñó un término que calza perfecto a algo que ya venía ocurriendo con toda esta dinámica de las redes sociales, y se trata de la infoxicación. Uh-huh. Infoxicación. Exactamente, que no es otra cosa que un flujo desmedido de información, sea buena, sea mala, sea verificada, sea falsa. Es un flujo de información básicamente inmanejable. Sabes que cuando yo trabajaba hace muchos años en el canal de noticias, para el que yo trabajaba, que Noticias 24 horas, y me encontraba con alguien que decía en ese momento, mire, yo veo su canal desde que me despierto hasta que me duermo. Yo le decía, usted se va a enfermar. Usted se va a enfermar además por la propia dinámica de los medios de comunicación informativos, es decir, usted repite y repite y repite la información hasta que otra más importante en jerarquía sustituya a la anterior. Y eso no está bien. Está bien estar informado puntualmente a lo largo del día en una, dos, tres ocasiones, pero todo el día no es sano. Eso sería un ejemplo de infoxicación, quizás. Eso sería un ejemplo de infoxicación, y si a eso le sumas, porque tú estabas hablando de un caso de una persona que se expone permanentemente a informaciones periodísticas. Exacto. Se supone que cuando se transmiten a través de un medio de comunicación, esas informaciones periodísticas pasan por un proceso riguroso de verificación, de búsqueda, de contraste, de equilibrio informativo, y que responden además a una necesidad de la sociedad de mantenerse informada, etcétera, etcétera. Pero cuando nos vamos al terreno de las redes sociales, nos encontramos con una exposición permanente a una cantidad de contenidos que no necesariamente son verdaderos, que no necesariamente son sosegados, equilibrados, imparciales, sino que, bueno, tienen unos intereses distintos, y ahí entramos entonces en lo que podemos considerar como desinformación, manipulación, la creación arbitraria, y además con unas funciones específicas de informaciones falsas que buscan manipular, que buscan crear zozobra, que buscan crear miedo, o que por otro lado buscan motivar a generar acciones de otro tipo. Sí, las redes originalmente son para el entretenimiento, pero en Venezuela particularmente, que no un caso único, pero particularmente cumplen un rol informativo. Coincido contigo, son claras las razones hoy para que la gente busque información en redes sociales. El asunto es que es un terreno en el que se puede conseguir de todo. Es más fácil, es cómodo el acceso a la información por esa vía, es bajo demanda además, que es muy cómodo, pero también obliga a una mayor responsabilidad del lector especialmente. En esa responsabilidad, ¿qué recomendaciones podemos hacerle a nuestra audiencia? Mira, Román, nosotros desde el Observatorio Venezolano de Fake News, en nuestra fundación, hace ya casi 4 años, nosotros iniciamos operaciones en julio, agosto de 2019, y somos un grupo de periodistas, y además de periodistas, buena parte somos profesores universitarios. Entonces tenemos como esa vocación y esa necesidad de estar ofreciendo espacios de formación.
Y una de las cosas que a nosotros más nos ha preocupado es el desarrollo del criterio para poder darnos cuenta de cuándo podemos estar frente a una información que no es verdadera, o que tiene una media verdad, o que nos está tratando de manipular. Yo creo que la mayor recomendación para los usuarios frecuentes de redes sociales es que aprendan a dudar. Las ofertas maravillosas no existen, los desastres absolutos tampoco. Nada es totalmente bueno, nada es totalmente malo. Entonces, empezar por desarrollar ese criterio y no creer a priori en todo lo que nos llega a nuestras manos, bien sea por plataformas de mensajería instantánea, estoy hablando de Telegram, estoy hablando de WhatsApp, que no creamos en todo lo que sale publicado en las redes sociales, que tengamos como referencia, porque tú bien lo has dicho, nosotros tenemos una alternativa en las redes sociales para informarnos, pero también tenemos que saber qué perfiles son realmente informativos y qué perfiles son sensacionalistas, espectacularizadores, comerciales, etcétera, ¿no? Así es. Isabel, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Feliz fin de semana. Gracias Disfruta a de la isla. ustedes. Ok, chao. Isabel Viloria es periodista, es coordinadora del Observatorio Venezolano de Fake News. También tengo en la línea a Silvia Rosales. Ella es psicólogo, psicoterapeuta, miembro de la Federación de Psicólogos de Venezuela, miembro de Psicólogos Sin Fronteras. Silvia, muy buen día. ¿Cómo está? Feliz y bendecido día, ¿cómo estás, Román? Amén, muy bien, encantado de tenerle. Igualmente, Sí. interesantísimo el tema que estás abordando. Muy interesante. Parto del último planteamiento, Isabel, y lo repito, ¿qué recomendaciones hacer ahora desde el punto de vista psicológico, de mi protección, de mi salud mental hacer cuando hablamos de acceso, de manejo, de exposición a las redes sociales? Qué importante, fíjate, una de las variables que tú acabas de plantear es que las redes sociales son herramientas que dependiendo del uso que nosotros le demos, pueden ser excelentes o pueden ser muy perjudiciales. Es como un martillo. Tú un martillo lo puedes utilizar para guindar un cuadro, para poner un cuadro, para acomodar una mesa. Es una herramienta maravillosa, pero también la puedes utilizar para matar. Entonces, fíjate lo siguiente. En el caso de las redes sociales, es importante, sobre todo en la parte del autocuidado de cada uno de nosotros, aprender a seleccionar qué tipo de noticia es la que yo estoy viendo. Yo te escuchaba anteriormente y tú comentabas de la persona que pasaba las 24 horas del día prácticamente pegada a una información. Allí vamos a poder conseguir de todo. Y una persona que esté expuesta única y exclusivamente bombardeada por tanta información, tenemos que aprender a seleccionar qué tipo de selección es la que tengo. Porque si no, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con esa persona que ve 24 horas al día el mismo canal, vehículo de noticias, un día tras otro, todo el año? Mira, de una manera u otra está siendo sesgada toda la información. Tenemos que aprender un poco lo que decía la compañera anterior, que decías que tenías que aprender a dudar, tenías que aprender a filtrar, porque si no lo haces, te saturas de información. Te saturas de información y trae como resultado que no filtras. Eso te genera angustia. La angustia es la preocupación por el futuro. O te puede generar también depresión, que es la añoranza del pasado. Entonces, tenemos que ser extremadamente cuidadosos para poder cuidar nuestra salud mental. Nuestra salud mental nos dice que nosotros no podemos estar sesgados nada más con una sola información. Aprender a dudar, aprender a seleccionar, aprender a poner límites. Tú puedes estar informado y vaya que tenemos que estar informados, pero no es pasar las 24 horas. Está bien que tomes información en la mañana, que puedas tomar una información en la noche o en la tarde, pero las 24 horas no. ¿Por qué? Porque el cerebro, fíjate lo siguiente, si se generan estados de ansiedad, estados de miedo, se van a generar en nuestro organismo una serie de hormonas que te disparan el estado de alerta, como es el cortisol, como es la adrenalina, y eso hace que emocionalmente estés mal. Inclusive, dependiendo de la información que tengas en ese momento, puedes llenarte de muchísima rabia, de rencor, de resentimiento, de retaliación.
y no tienes ni idea el efecto que eso produce en nuestro organismo, a tal punto que inclusive puede influir en el sistema inmunológico, deprimir el sistema inmunológico de tanta información que no es real, porque muchas veces tenemos informaciones que son sesgadas y que manipulan y que tienen otros intereses. De allí la importancia de la veracidad de con qué persona y a quién yo sigo y cómo sigo. Y esa persona que sigo también dudar. Tener el beneficio de la duda. Además, tengo la sensación de que las redes, cuando estamos tanto tiempo expuestos en ellas, nos va poniendo el mundo como chiquitico. Es decir, es factible que alguno pueda creer que el mundo o el país es lo que pinta Twitter o lo que pinta Instagram. Y la verdad no. Es como pensar que la realidad de mi entorno es la realidad del país, de la región o del mundo. Tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Fíjate que te pone la mente, o sea, te organiza como si fuera una cajita de Excel, cuadradito, ¿sabes? Cuadradita. Y la vida no es cuadradita. Y la vida no tiene hasta aquí o hasta aquí. No, es mucho más allá de lo que nosotros mismos estamos viendo. Claro. Pero si no, simple y llanamente sesgas la información, cuadraturas allí la información como tal. Claro. Y es mentira, Román. Y una de las cosas importantes es aprender a tener la flexibilidad de pensamiento. Eso nos va a permitir ver con otros ojos. Pero si no tienes esa flexibilidad, simple y llanamente piensas que la vida es esa cajita de Excel y más nada. Entonces, fíjate cuán importante es como a través de las redes o a través del móvil, estar pegado permanentemente al móvil. Inclusive se han encontrado unas enfermedades, unas dependencias, gente que no puede salir sin el móvil o no estar con el móvil permanentemente, y de una manera u otra estás generando una dependencia. Hoy por hoy se ve como si ese móvil fuera una continuidad de tu cuerpo. Sí, es cierto. Entonces, fíjate que cuán importante es tocar ese tema con relación a las redes y mantener informado al público. La única manera de ayudar es a través de la educación, y esto es lo que tenemos que ir haciendo, educar a las masas a través de ver hasta dónde pueden poner límites y hasta dónde no pueden poner límites. Claro. Y que es una decisión de cada uno de nosotros. Doctora, me quedo con ese último mensaje. Muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Ok, hasta luego, Román, encantada. Que esté muy bien. Silvia Rosales es psicóloga, psicoterapeuta, miembro de la Federación de Psicólogos de Venezuela y miembro de Psicólogos Sin Fronteras. Antes habíamos escuchado a Isabel Viloria, periodista y coordinadora del Observatorio Venezolano de Fake News. Hoy nuestro quinto día sobre este seriado de contaminación 7.